Como te comentaba en el ejercicio pasado, aplicar una capa base nos puede ser de ayuda en muchas ocasiones. Una de las dificultades de pintar agua es que es translúcida, es decir, que nos deja ver a través de ella lo que hay en el fondo. Por supuesto, podríamos pintar con pintura directa, como lo hicimos cuando pintamos el vaso de vidrio, pero quizás sea más sencillo construir la pintura del fondo hacia la superficie. Es decir, en una primera capa vamos a pintar lo que alcanzamos a ver en el fondo del agua. Después, en una segunda capa, vamos a pintar el color del agua y al final podemos pintar los reflejos y los colores que vemos en la superficie. Voy a empezar pintando las rocas que están en el fondo. Para esto voy a hacer lo que llamamos una grisalla, es decir, indicar las luces y las sombras de la forma con tonalidades grises. Podemos utilizar pintura blanca y negra o también un color sombra, como yo, que en este caso estoy utilizando sombra natural. Lo estoy haciendo así porque veo que en mi modelo las rocas son de un color gris cálido, pero no hay ningún problema si lo hacemos con blanco y negro. Vamos, la lógica es simple. Una vez pintadas las formas que están en el fondo, ya no me voy a preocupar por ellas al aplicar los siguientes tonos. Una vez que ha secado esta capa base, puedo aplicar con una veladura el color del agua. Por supuesto, la veladura la podemos aplicar de distintos colores. En unas partes me funciona más el azul y en otras el verde. Para esto estoy utilizando colores muy transparentes que por supuesto no cubren la capa que tengo debajo. Son simplemente azul y verde talo. Ahora sí, sobre esta base puedo empezar a agregar más tonos y detalles. Por supuesto, es un reto complicado. No te desesperes si no obtienes un resultado perfecto a la primera. Podemos nuevamente dejar secar, aplicar una veladura y volver a agregar más detalles. Muchas veces para pintar estas imágenes que son tan complejas requerimos de varias capas para lograr un buen resultado. No te desesperes. Continúa trabajando y poco a poco notarás que vas avanzando. Cada capa de pintura va aportando más tonos y detalles y al final así lograremos representar estas imágenes tan complicadas. Pintar el agua translúcida es un reto interesante, pero como ejercicio podríamos pintar también el oleaje del mar. Para esto voy a empezar con una pintura bastante directa, húmedo sobre húmedo. Aplico primero una capa delgadita de pintura azul, simplemente para tener una superficie húmeda sobre la cual mis colores puedan correr y mezclarse fácilmente. Voy a comenzar aplicando algunas luces y sombras en forma de olas. Por supuesto, las olas que están más cerca de nosotros son más grandes que aquellas que están más lejos. Aquí yo sentí que estaba haciendo mucho batidillo. Es decir, esto en realidad no parecen olas, sino simplemente manchas de color. Algo que me gusta hacer cuando siento que las cosas no me están saliendo es retirar el exceso de pintura con una espátula y después con un pincel integrar suavemente. Pero ahora sí, sobre esta base me resulta mucho más fácil agregar las diferentes tonalidades y que ya no parezca un batidillo, sino que las pinceladas empiecen a tener forma de ola. Es que es muy extraño, pero resulta mucho más fácil pintar sobre una base que tenga ciertas tonalidades que sobre el blanco del lienzo. Intenta pintar de forma relajada y suelta. La rigidez no nos ayuda para lograr este tipo de texturas. El agua está en constante movimiento y lo que queremos es asemejarla con nuestras pinceladas. Entonces, unas pinceladas demasiado duras harán que el agua se vea rígida. Suéltate, disfrútalo. No te preocupes demasiado. Verás que poco a poco lograrás un buen resultado. Ok, eso sería todo por esta ocasión. Nos vemos la próxima semana.